La muerte es uno de los mayores temores de los seres humanos. Por lo general, cuando una persona se enfrenta a ella, ese miedo hace que termine sucumbiendo. Sin embargo, hay individuos que, a pesar del temor, han logrado escapar de las fauces de la muerte. En este video te mostraré personas que sobrevivieron a lo imposible, para que te quedes sin palabras al saber cómo estos seres humanos lograron esquivar sus propias muertes. Para empezar, deberemos retroceder hasta el año 1995. En ese entonces, un ex militar británico llamado Paul Templar estaba navegando en kayak por el río Zambezi junto a un grupo de turistas. En un momento del trayecto, se encontraron con un hipopótamo. Este animal se acercó al grupo y comenzó a mostrarse agresivo. Al ver que la situación no era favorable, Templar decidió llevar al grupo de turistas lejos de aquel mamífero. Sin embargo, cuando se dispuso a hacerlo, fue atacado brutalmente por el hipopótamo. Dicho animal empezó a morder el cuerpo de Templar, quien logró liberarse después de un gran forcejeo, pero esta liberación fue momentánea, ya que el animal volvió a cargar contra el sujeto. Después de unos minutos, Templar se desmayó a causa de las heridas que le había provocado el mamífero, el cual se alejó nadando. El sujeto fue rescatado por los turistas y luego fue trasladado a un hospital cercano. Allí fue operado de urgencia. Aunque los doctores lograron salvarle la vida, tuvieron que amputarle un brazo. Más allá de este traumático episodio, aquel hombre británico continuó navegando en kayak. Es momento de que conozcas a Matthew Allen. Este joven padece un trastorno mental que restringe su sentido de la orientación. Debido a eso, se ha perdido muchas veces en su vida. La más traumática ocurrió en el año 2013. En ese entonces había salido de la universidad, sin embargo, nunca llegó a su casa. 2 meses después de su desaparición, fue encontrado por un policía en un bosque de Australia. Según las palabras de la gente, Allen tenía el cuerpo lleno de sanguijuelas y gangrenado en algunas partes. Además, presentaba una delgadez bastante acentuada. Luego de unos cuantos minutos, un helicóptero llegó para rescatarlo y llevarlo a un hospital. Después de recuperarse totalmente, el joven reveló que había pasado esos 2 meses sin comer nada. Y no solo eso, ya que tuvo que escapar de muchos incendios que lo tomaron por sorpresa. En las últimas décadas, se ha visto a muchos futbolistas desplomarse en pleno campo de juego debido a problemas cardíacos. Algunos de ellos tuvieron la mala fortuna de fallecer, otros, en cambio, se salvaron por poco. Uno de los casos que mejor representa al último grupo fue el que tuvo como protagonista a Fabrice Muamba. El 17 de marzo de 2012, este exfutbolista congoleño estaba disputando un partido con Bolton Wanderers. En un momento del encuentro, sufrió un paro cardíaco que lo hizo desplomarse en el campo. Después de recibir una prolongada atención por parte del equipo médico de su club, fue trasladado a un hospital. Allí permaneció casi 78 minutos con el corazón detenido. Debido a esto, los médicos lo declararon muerto. Sin embargo, aquel órgano vital comenzó a latir nuevamente y Fabrice Muamba despertó de manera milagrosa. A lo largo de este siglo, Argelia ha sufrido muchos accidentes aéreos. Uno de los más importantes tuvo lugar en el año 2014. En aquel entonces, un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argelina se estrelló contra el monte Fertas. El motivo del accidente fue una intensa tormenta de nieve, la cual nubló completamente el campo de visión de los pilotos. Como resultado del desastre, murieron 77 personas. Debido a esto, nadie esperaba que hubiera un superviviente escondido entre los restos del avión. Se trataba de un soldado, el cual se encontraba con una condición crítica. Los rescatistas que lo hallaron lo metieron en una ambulancia y lo llevaron de urgencia a un hospital. Una vez allí, fue derivado a un quirófano y fue sometido a una compleja cirugía. Después de su operación, se recuperó bien y se convirtió oficialmente en el único superviviente de aquel accidente de avión. La joven que puedes ver ahora mismo en tu pantalla se llama Katrina Borges. En el año 2009 sufrió un accidente automovilístico que la dejó en un gravísimo estado. Su cuello y columna estaban tan dañados que los cirujanos tuvieron que ponerle más de una decena de tornillos de titanio para que todo se quedara en su lugar. Aunque le salvaron la vida, los médicos le dijeron que nunca volvería a caminar otra vez. Sin embargo, en los meses siguientes ocurrieron varios milagros en la vida de Borges. No solo se recuperó favorablemente del accidente, sino que contradijo los pronósticos de los doctores y volvió a ponerse de pie. Por si fuera poco, la vida le sonrió nuevamente y se ganó un contrato para trabajar como modelo en una casa de modas. A día de hoy, sigue conservando ese empleo y se ha olvidado completamente del accidente que casi le cuesta la vida en 2009.
Te presento ahora a Alcides Moreno. Él y su hermano Edgar habían recibido la orden de limpiar los vidrios de un rascacielos en Nueva York. Sin embargo, cuando llegaron a las ventanas que correspondían al piso 47, se desató la tragedia. En ese instante, los arneses de seguridad que los sostenían se rompieron, haciendo que ambos cayeran al vacío. Por un lado, Edgar impactó de lleno contra el pavimento y murió en el acto. Por el otro, Alcides aterrizó en una pila de metales y escombros, pero a diferencia de su hermano, sobrevivió a la caída. Tras unos minutos, algunos rescatistas llegaron al sitio y llevaron al sobreviviente a un hospital. Allí fue operado múltiples veces y luego fue inducido a un coma. Tras estar sedado durante un largo tiempo, Alcides despertó. A partir de ese momento, los médicos del hospital iniciaron su tratamiento de recuperación. En algún momento del año 2012, una mujer llamada Lorna Bailey sufrió un ataque masivo en su corazón. Debido a esto, fue trasladada inmediatamente a la sala de emergencias. Una vez allí, los médicos tomaron un desfibrilador y trataron de reanimarla por un tiempo equivalente a las 3 horas. Al ver que la mujer no respondía, la declararon muerta. Los doctores salieron de la sala y les dijeron a los familiares que pasaran a despedirse de ella. El primero en entrar fue su esposo, el cual se acercó al oído de su esposa para pedirle por favor que regresara. A continuación, sucedió algo milagroso, pues Bailey empezó a respirar y mostrar señales de vida nuevamente. Sin perder el tiempo, los médicos la llevaron a cuidados intensivos y les hicieron varias radiografías. Finalmente, el corazón de la mujer logró estabilizarse y la misma fue recuperándose lentamente. Cuando fue dada de alta, Bailey dijo que, de no haber sido por la voz de su esposo, estaría muerta. Si hablamos de personas que sobrevivieron a lo imposible, no podemos dejar a Peter Skylberg fuera de la conversación. Este hombre fue encontrado en el interior de su auto, el cual había quedado enterrado debajo de varias capas de nieve. Al momento de ser hallado, se mostraba demacrado y con signos de tener una hipotermia severa. Skylberg fue llevado a un hospital cercano y fue colocado en una sala de cuidados intensivos. A pesar de que estuvo cerca de morir, logró recuperarse. Una vez que estuvo bien, contó que su auto se había atascado en la nieve luego de una y que estuvo atrapado en él durante 2 meses. Esto generó una gran sorpresa en los médicos, los cuales no podían concebir una situación semejante. El relato del sujeto no terminó ahí, pues dijo que pudo sobrevivir gracias a que se alimentaba con la nieve de su alrededor. Además, comentó que trataba de estar quieto en casi todo momento para no perder su energía. Wenceslao Moguel fue un hombre que participó del conflicto armado conocido como la Revolución Mexicana. Sin embargo, fue capturado por sus enemigos al poco tiempo de haberse unido a la misma. Fue condenado a muerte sin un juicio previo y fue colocado frente a una pared de fusilamiento. En ese momento, un pelotón del ejército se encargó de dispararle 9 veces a su cuerpo. Eso no es todo, ya que también le dispararon en la cabeza a modo de tiro de gracia. Tal vez pienses que un fusilamiento de este estilo es absoluto, pero en el caso de Moguel todo fue distinto. Aunque te parezca imposible, aquel sujeto sobrevivió. Esperó a que los ejecutores se fueran del lugar para arrastrarse y escapar. Luego de casi 3 días de moverse como una serpiente, llegó a una iglesia en la que le extrajeron las balas. Cuando se recuperó, Moguel se ocultó en un pueblo cercano. Después de haber visto cómo estas personas escaparon de la muerte, ¿piensas que podría sobrevivir a situaciones como las que tuvieron que atravesar ellos? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.